amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Sofismo con Sentido. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí Javi Macías, como bien saben, con Mau Macías y mi querido JP, que ya está dentro del grupo de Chismecito Histórico. Ustedes saben perfectamente que ya estamos en la plataforma de TikTok como Chismecito Histórico, ¿verdad, mi Mau? Así es. Para ahí que estamos. nos vayan a seguir, por favor. Estamos en distintas cuentas de TikTok. Para los que nos ven en clips y llegaron por acá, pues ya se darán cuenta que tenemos dos cuentas distintas. A partir de ahora ya una cuenta será para historia y la otra sería para crímenes históricos o crímenes nada más de la actualidad. Exacto, entonces sofistas, para que nos sigan, hoy vamos a hablar de mi querido JP, del Maximato. Habíamos quedado que nos íbamos a quedar en ese periodo de la historia. La vez pasada fue la matanza de Álvaro Obregón, ¿no? Bueno, sí, nos quedamos con Álvaro Obregón, pero pues la idea es avanzarle hasta Lázaro Cárdenas, ¿no? Exacto. Sí. Que no me acuerdo en qué nos habíamos quedado. Nos quedamos en lo de las guerras cristeras, lo tocamos muy por encimita, nos vamos a saltar ese pedacito de la historia. Creemos que ahorita por el momento a lo mejor es mucha nota roja, muy amarillismo. A lo mejor en un futuro lo podemos tocar más a detalle, ahorita lo vamos a tocar muy brevemente. Sí. Yo quiero retomar con algo, para entrar en carnita luego. Retomar el tema de, porque JP sí lo dijo en el anterior episodio, que el Maximato parte del mismo, porque yo me había quedado con la idea a raíz de que ese episodio estaba un poco yo distraído, de que tú decías, ¿no? De que el presidente gobierna en Los Pinos y el otro enfrente, o no me acuerdo cómo estaba el tema, pero se refería a calles. A calles, sí, porque a ver, lo que pasa, vamos a puntualizar qué es el Maximato. Ok. El Maximato es un concepto histórico en la historia de México que se define del año de 1928, en que asesinan a Álvaro Obregón, el 17 de julio de 1928, a 1934, cuando Lázaro Cárdenas se convierte en presidente. Ok. Ese es el Maximato. Esos 6 años se les llama Maximato porque, pues ya que desaparece Álvaro Obregón, que ya lo habíamos dicho en el capítulo anterior, que como el que movía el titiritero, ¿no? el caudillo, el titiritero, todo esto, que era como el personaje más importante de la política, del ejército, de todo. Ese señor todo lo englobaba en su persona. Se muere él y Plutarco Elías Calles ahora sí puede ejercer el poder, la presidencia. Se acaba su presidencia y pues se convierte en el máximo líder de la Revolución Mexicana. Ok. En el jefe máximo de la Revolución Mexicana. Precisamente por eso se le llama Maximato. Ok. Y la pregunta aquí que te iba a decir mi JP es, no tienes como que yo sé que tú eres historiador y que no puedes tomar como que los sesgos, pero güey, en México normalmente los presidentes no se había visto tanto un patrón como con Álvaro Obregón y Calles, que iban poniendo la línea a los sucesores, o sea, de lo que querían que fueran siendo. Obviamente, o sea, entendiendo que a lo mejor sí políticamente, pero realmente se traicionaban unos a otros, ¿no? Sí, yo sé que también fue el caso, ¿no? Pero en por lo menos desde Obregón se iba tejiendo el camino para que se postergara su mandato y que los creían amigos y ellos se apuñalan entre ellos. En los otros, antes de ellos sí se veía el pleito casado de manera directa. Sí. Y en estos como que por abajo del agua. Pues es precisamente la idea del Maximato, ¿no? O sea, cambiar la política mexicana, esta política de pistoleros, de salvajes, es decir, de gente que se mataba sin ningún miramiento. El Maximato lo cambia, ¿no? Sí. Es decir, se muere Obregón y viene pasando esto. Hay que disimular. Ok. Y el tema, o sea, en el tema, por ejemplo, que yo te iba a decir, por ejemplo, en la historia de México. Y bueno, la pregunta obligada aquí, mi JP, es ¿qué sucede a la salida bueno, obviamente a la salida forzada, desvivida de mi Álvaro Obregón con la Iglesia Católica? Plutarco Elías Calles sigue con la persecución de los cristianos per se. Uh-huh. Y si sí, ¿por qué sigue con ello? Porque a mí no me queda claro. Esa es la pregunta, la primera. Dos preguntas concretas. Primero, ¿qué pasa con la Iglesia Católica? ¿Se sigue la persecución? Y segundo, ¿por qué sale él de la presidencia y hay un interinato? Cuando matan a Obregón, lo dan de baja, él intentaba solucionar el conflicto, ¿no? Está documentado y se sabe que Obregón iba a terminar con la guerra cristera en cuanto él asumiera la presidencia el 1 de diciembre de 1928. Bueno, se desaparece Obregón y continúa Calles en el poder porque su mandato terminaba el 30 de noviembre del 1928. Okay. Y lo que sucede es que la guerra se prolonga, es decir, la guerra acaba en 1929. Este último año de 1928 a 1929
es de lo más duro. Es decir, es cuando hay más combates. Plutarco Elías Calles, para tener control del ejército, es lo que les comentaba el capítulo anterior, ¿no? Bueno, el último capítulo al que vine, es que Plutarco Elías Calles también movilizaba al ejército en la guerra cristera como una manera de tener poder, ¿no? Sí. Tropas y generales leales a su mando, ¿no? Entonces, la guerra no se termina con este Calles. Calles acaba su mandato, o más bien no lo acaba. Él dice: yo ya no quiero seguir siendo presidente. Y eso lo ve, perdón que interrumpa, güey, pero escuché alguna vez de un historiador que haber seguido o postergar su mandato hubiera sido el suicidio Exacto. y mejor lo prefirió postergar para... Exacto, pues va a ser el maximato en sí mismo, ¿no? Eso es lo que pasa, eso es lo que es el maximato. Plutarco Elías Calles ya no es presidente abiertamente, de facto. O sea, él ya es un personaje, como cierto personaje de la actualidad, que se retira de la vida pública. Sí. Y sigue moviendo los hilos por detrás, ¿no? O sea, él sí cristalizó lo que en su momento quería hacer Obregón, pero a Obregón le comieron las ansias y dijo: ni madres, me vuelvo a reelegir, güey. Más bien, es que a Obregón le gustaba estar en la silla. Demostrar que él era, ¿no? Y Calles era mejor como de, pues mejor meso la cuna. Mientras esté en el poder. Y que nadie me vea cómo lo hago, ¿no? Sí. Igual, bueno, ahí también el tema de la manipulación un poquito de la Constitución, ¿no? Por el tema de que los presidentes venían estando por cuatrenios, ¿no? Y con el maximato, como que con la creación del PNR fueron ahí creando el tema de los... El mandato de sexenio. No, duodenios. No sé cómo se diga, de 2 años, ¿no? De bienios. Eso fue una solución como práctica. Pero para Calles. Para Calles. Claro. Para ir poniendo gente nueva que pudiera ir manipulando. Exacto. A ver, lo que sucede es, desaparece Álvaro Obregón. El país se sume en una crisis política porque no hay quien se sabe quién va a gobernar. Si callistas u obregonistas. Que seguían latentes, aunque murió el líder, todavía el obregonismo tenía mucho poder. Claro. Pero no el poder suficiente para tampoco darle en la madre a los callistas, ¿no? Sí puedo decir groserías, ¿verdad? Sí, claro. Sí, no, pues adelante. Entonces, pues no hay quien le dé en la madre a Luego Calles. la inestabilidad social por el tema de los cristeros. Te digo, en Sonora las cosas también estaban muy calientes, por lo que les había comentado la vez pasada, que la guerra del Mayo y todo esto, por controlar este territorio de los indios yaquis. Exacto. Y entonces, lo que sucede es que Plutarco Elías Calles dice: bueno, yo no le puedo dar en la madre a los obregonistas, pero los obregonistas tampoco me pueden dar a mí en la madre. Entonces vamos a hacer un trato. Y antes de Calles irse de la presidencia, hace una junta con todos los generales y dice: bueno, ¿sabes qué? Una tregua. Obregonistas y callistas, vamos a darnos un tiempo y entre todos vamos a gobernar el país. Le dicen a Portesil: vas tú de interino. ¿Y sí fue más decisión de Calles o sea, que se le alineaban a Calles? ¿O qué tanto tiene que ver ahí? La pregunta directa es Dwayne Monroe como embajador, como lo dice... Pues mira, o sea, a los gringos les surgía estabilidad. Les surgía alguien que les garantizara que el petróleo de Estados Unidos estuviera bien. Sí. Entonces los gringos no confiaban tanto en Plutarco Elías Calles. Incluso hay una anécdota que en los primeros años de Calles se llevaban muy mal. Sí. Los gringos y el embajador Plutarco Elías Calles. Todavía no era Dwight Morrow. Era uno anterior que ahorita no me acuerdo. Bueno, ahorita me acuerdo, a ver si lo... Entonces se llevan mal y los gringos desconfiaban de Plutarco Elías Calles porque pues no ofrecía por lo garantías. Sanguinario. Igual por lo sanguinario y porque Plutarco Elías Calles sí traía un discurso ideológico muy de izquierda. También pues, fue profesor de una escuela. Exacto, y por ejemplo, tú que eres abogado, traían Calles, su proyecto principal, uno de sus proyectos principales, era la reglamentación del artículo 27 de la Constitución, que habla sobre la propiedad de la tierra. Claro, pero sin embargo en el callismo hubo industrialización. Sí, pero haz de cuenta que Calles siempre quiso reglamentar la propiedad del petróleo. Como para... de hecho, él fue el primero que como que le da la idea de la expropiación hacia Lázaro. Exacto. Y entonces... como que limitar el poder que tenía Estados Unidos sobre el petróleo mexicano. Y los latifundistas y todo, ¿no? Estados Unidos le dice: a ver, tú le tienes que bajar a tu discurso y bajarle
porque si no, te vamos a meter una intervención militar. Y lo que hace Calles es decir, bueno, ustedes se meten con nosotros. Si tú me quieres tumbar la presidencia, mi presidencia, y te alías con Obregón, yo me encargo de incendiar cada pozo petrolero de Tampico a Nueva Orleans. Ah, cierto, güey. Que Es le que dice... al que, embajador. de hecho, Lázaro Cárdenas era uno de sus Es mandaderos, me acuerdo Rubén que lo Clark. tomamos. Sí, Rubén Clark. Que le Sí. dice como de que, güey, lo ponía en los nichos Y de lo- petroleros exacto, y decía, y- cabrón, prende, cuando veas los barcos venir hacia acá para darle Préndete los pertrechos, pozos. préndete los pozos. Si el oro de México no iba a ser de México, no iba a ser de nadie. Exacto. Y ahí nace esa relación de mucha amistad entre Calles y Lázaro. Cárdenas. Ah, Cárdenas, perdón. Sí, Lázaro. Sí, es porque a Cárdenas lo pone en la zona militar de la parte petrolera entre Tampico, Veracruz, toda esa zona petrolera, y él la saca adelante. Y Pero acaba- dicen que era buen ejecutor, más no Exacto. buen estratega. Hay una parte que Álvaro Obregón dice, güey, solo perdí una batalla y la perdió dice que lo perdió gracias a él. Bueno, eso me acuerdo que lo Sí, lo lo platicamos tocamos aquí, en ese güey. momento. Sí, tuvo sus El Tata temas. pues no hay presidente perfecto, güey, ¿no? Exacto. O sea, pues, sí. Entonces era buen ejecutor, pero sí. Bueno, dicen que Qué al cagado, momento ¿no? de los madrazos sí se le abrió ¿Sí? a Cárdenas. Qué cagado Sí. que 6 años antes se estaba como encariñando con el güey que lo iba a exiliar, ¿no? Pues es que en política la Sí. frase elemental de la política. En política no hay amigos, ¿no? Claro. Entonces, pues está esta relación entre Calles y Estados Unidos que mejora, pues obviamente cuando Calles dice, pues ni yo me voy a pelear, ni tú me vas a tumbar la presidencia, vamos a llevarnos bien. Y mandan a Dwight B. Morrow, a este embajador, y se llevan súper bien, ¿no? Entonces, este Dwight es el principal operador por la paz, con la guerra cristera, ¿no? Lo logra, pero ya no en la presidencia de Calles. No, Elías en Portes con Gil. Portes Gil, ¿no? Que se llega al modus vivendi. Pero así fue le la dicen. coyuntura de que Calles permitió y fue permisivo de que entrara Portes Gil, supuestamente para Sí. poderlo titiritear. Y al mismo tiempo, eso lo aprovechó Dwight para decir, güey, hay que hacerlo. O por qué, aunque decían que mandaba Calles, y sabiendo la versión que tenía hacia la iglesia, Portes Gil sí se amarró los huevos y dijo, órale, güey, vamos a conceder que ya se abran las iglesias, que no sé qué, etcétera, güey. O sea, ¿cuál es esa Pues, que lo permitiera Calles, güey? Mira, yo creo que una de mis hipótesis, y varios lo sugieren así, la creación del Partido Nacional Revolucionario El Partido Nacional, sí, el PNR, sí. nace como un balance entre obregonistas y Y callistas. callistas. Pues ya, Calles ya no necesita estarse peleando con la iglesia para tener un ejército al mando. Pero ahí seguía polarizado el tema del poder entre sur y norte. Pues no, ya no tanto, ¿no? O sea, Porque, como, ¿no? porque el partido unifica a toda la familia revolucionaria. Sí, por eso te preguntaba, porque, o sea, ves que decías que como que siempre había ese pique, ¿no? Con Sí. Sonora, Entre Sonora y Oaxaca y Así así, no. Como Las que tri- dijeron, vamos a repartirnos el Exacto, pedo, hay que dejar de pelearnos y Exacto. hacer guerra. Pero ya Exacto. te entendía la ¿Un respuesta, o sea, de la que te pregunté. O sea, que Calles se utilizaba como pábulo, como escalón, para poder tener poder en la guerra contra... O sea, mientras él estuviera en guerra con la iglesia, él tenía poder. El ejército. Sí, o sea, por legitimación. Exacto. Pero tenía poder. legitimación de... Y Sí, recursos, con ¿no? armas. Exacto, sí, porque la guerra siempre es un negocio. O sea, es curioso que las balas de los cristeros también eran balas del ejército mexicano. Pues también se las vendían, o sea, Sí. por interpósita persona, pero las balas de la industria militar también las usaban los Le cristeros. convenía, era una Exacto, guerra política. Era una guerra política que le permitía movilizar grandes cantidades de militares. ¿Y por qué se mete Estados Unidos a poner la paz? Yo leí por ahí porque tenían varias, bueno, como inversión para- privada, ¿no? De parte- Es lo que decíamos para del petróleo. estabilizar la inversión privada para que el petróleo pueda... O sea, tú sabes que los capitales nunca invierten en un lugar donde hay problemas, ¿no? Y porque... Y luego se acaba y viene la crisis del 29. Exacto, y porque también se dan cuenta que muchos mexicanos se están yendo, o sea, se están yendo a Estados Unidos. O sea, ese drama de que muchos mexicanos Sí, sí. se van a Estados Unidos también ya había empezado desde ese entonces, o sea, Y desde éramos los como años 15 20. millones de habitantes en ese momento. Sí, O pues, sea, no éramos tantos. pues ya había 1 millón allá, un Sí, millón de sí. mexicanos. Sí, Aquí, murieron chécate, 90,000, dice, imagínate. Portes Gil escribiendo en 1941 presenta su versión personal del conflicto religioso y de cómo se arregló parcial y temporalmente. En su libro dice que al ser nombrado secretario de Gobernación el 28 de agosto de 1928, se dio cuenta de que el problema más importante que se hallaba pendiente era la resolución de la guerra cristera, ¿no? Conflicto
que constantemente lo manifestaba Calles. Pero chécate, güey. Dice, era un problema a la vez molesto y costoso, pues causaba de unas 800 a 1000 bajas cada mes, güey. ¿Sí? Es un chingo de gente, güey. Pues te digo que se estima, ¿no? Unas 90,000 víctimas. Bueno, a ver, después se dice que más, ¿no? Más, menos, pero o sea, Sí, no, sí. sí, o sea, y era lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Que la guerra cristera por eso es tan incómoda, porque militares matan civiles, o sea, no son villistas contra obregonistas, o no es la división del norte contra Álvaro Obregón. Son o sea, idealistas contra el Estado. son militares en contra de civiles. Sí. Ahí va lo que te iba a decir, lo de Morrow, que tú decías, David. Sí. Dice que en una entrevista el 2 de mayo de 1929, Portes Gil dio una entrevista a la prensa americana y manifestó, aunque algunos católicos en particular y algunos sacerdotes habían tomado parte de la rebelión de Escobar, él estaba persuadido de que la iglesia como tal no se hallaba mezclada en ello, y si así lo deseaba, o sea, bueno, otro conflicto para poder hacer el aliciente para seguir con la matanza, ¿no? Como tal no se hallaba mezclada en ello, y si así lo deseaba podía libremente reanudar los cultos, de acuerdo con las leyes, ya que no hay conflictos que no pueden resolverse cuando hay buena voluntad de ambos lados. Esta era la ramita de oliva. Tanto el arzobispo Ruiz Flores como Nicholson creen que esto en Portes Gil oraba aconsejado por Morrow, porque le interesaba a Estados Unidos, como dice JP, pues que se estabilizaran los mercados. Sí. Bueno, siempre. No, es que había muchas empresas gringas que habían empezado a invertir en México, güey, también. Y luego ya, bueno, las concesiones que te decía detrás de cámara, Digo ¿no? que yo lo que te digo que no sé si tenga que ver fue que también justamente, no tiene que ver a lo mejor, pero se entrelaza que fue la crisis del 29, ¿no? Sí, bueno, o sea, cuando termina la guerra cristera. Exacto, todavía no como tal, pero a México sí le conviene estar estable y bien con Estados Unidos, ¿no? Porque Sí. es una crisis mundial, la del Exacto. 29. Y también hay una situación que México necesita estar bien, bueno, el gobierno mexicano oficial necesita estar bien con Estados Unidos, precisamente porque, por lo que acabas de mencionar, la revolución escobarista. Todos los que están inconformes con Calles, llámese obregonistas, que no se quieren afiliar al PNR, cristeros, militares que pueden perder sus fueros, todos estos se juntan y hacen una revolución en los estados de Sonora, Veracruz, Chihuahua y me falta uno. O sea, era una nueva convulsión, güey. Durango. Revolucionaria. Es la última gran rebelión. Por eso mucha gente dice la revolución no se acaba. acabó con... Exacto. En los años 20 se acaba hasta los 40, ¿no? Porque va a haber van a seguir habiendo Hasta Lázaro levantamientos. Cárdenas. Exacto. Esta revolución escobarista se levantan varias personas en armas y ponen en serios aprietos al gobierno. Entonces dicen, si se juntan militares, cristeros, obregonistas Una puta inconformes, bomba, güey. es una bomba de tiempo. Vamos a hacer las paces con la iglesia. Porque no podemos estar peleados con militares, la iglesia y obregonistas al mismo tiempo, ¿no? Obregonistas inconformes. Y también tenemos que estar bien con Estados Unidos, tenemos que darles estabilidad para que nos den varo y también para que no les vendan armas a estos levantados. Y nos vayan a reventar. Exacto. Entonces, Estados Unidos, pues obviamente como son cabrones, Sí. dicen, bueno, ¿saben qué? A los dos les estaban endulzando al oído, vieron que todavía Calles y Portes Gil tenían poder y tenían que controlar la situación y vieron que les convenía más una presidencia, un maximato, más bien. Sí. Entonces dicen, bueno, pues haz la paz con la iglesia, nosotros no le vendemos armas a nadie más que no sea el ejército mexicano y ya de una vez por todas, organícense bien y ya no queremos gente como Obregón, tampoco, ¿no? No Claro. queremos dictadores. Sí. Aquí caudillos. justamente lo que decía es que el arzobispo Ruiz y Flores, que fue enviado, y el obispo Pascual Díaz, los que hablaron bueno, no sé si en Palacio Nacional, Sí, pero en Palacio. con Portes Gil. Sí. y que los recibió y todo, güey. Y que Sí. les dijo, gustoso aprovechar esta oportunidad para declarar públicamente con toda claridad que no es el ánimo de la Constitución, ni de las leyes, ni del gobierno de la República destruir la identidad de la Iglesia Católica, ni de ninguna otra, ni intervenir en manera alguna en sus funciones espirituales. Y ya, güey, después dice que no haya tendencias sectaristas y no sé qué, o sea, como ya ya está pacificando, ¿no? Sí. Pero le piden, dice, con referencia a ciertos artículos de la ley que han sido mal comprendidos.
mal Sí, comprendidas, pues, mi mamá, el- güey, el- de que... Sí, dices, el artículo de la ley que determina el registro con ministros no significa que el gobierno pueda registrar a aquellos que no hayan sido nombrados. Porque te acuerdas que estábamos platicando que por cada... De acuerdo a estado, había un sacerdote por cada cierto número de pobladores, ¿no? Ujú. Sí, por ejemplo, bueno, cuando es la cristiada, el Estado dice, la Constitución dice, puede un sacerdote para 10,000 personas, ¿no? Ya, eso, hacen el modus vivendi, el acuerdo, así le dicen los historiadores, entre iglesia y Estado. El gobierno se va a hacer de la vista gorda y va a hacer como que no pasa nada y van a volver a la misma situación de antes de la guerra. Es decir, nadie gana, nadie pierde, cada quien hace sus cosas. Tú no te pasas de mi línea, ni yo me paso de la tuya. Tú en lo tuyo y yo en lo mío. Exacto. No le dan una concesión a la iglesia. O sea, la iglesia tampoco puede hacer lo que hacía. Pero dicen, bueno, pues puedes abrir la iglesia, ¿no? Yo me voy a hacer de la vista gorda con cuántos sacerdotes tienes ¿Por personas? por personas, ¿no? Y yo me voy a hacer de la vista gorda de que hay una escuela que se llama Escuela Juana de Arco, que es de monjas. Sí, Con que no digan que son monjas, no hay no hay problema. problema. ¿No? Es la escuela de Juana de Arco para niñas, ¿no? Sí. Porque no podían tener nombres de santos y todo. Entonces, Como para no adoctrinar, el Exacto, adoctrinamiento. exacto, ¿no? Porque también decías detrás de cámaras que el callismo sí quería decir que adoctrinar. Por ejemplo, el Colegio México, el de los tenía... maristas, Es de los maristas. se llama Colegio México porque no le podían poner Colegio Marista. Ok. Pero las iniciales son CM, Colegio Marista. Qué cagado, sí. O el Centro Universitario México, Centro Universitario Marista. Sí, Entonces las escuelas hacen estos vacíos legales y o sea, el nombre oficial en los papeles de la SEP era Colegio México, pero los alumnos sabían que era el Colegio Marista. De los maristas, todos dicen, yo soy de los maristas. Exacto. Entonces, esos son los acuerdos a los que se llegan, ¿no? Entonces, pues pasa esto y se llega a la paz y ya hay un entendimiento, que es lo importante, ¿no? Y así, pues ya se va creando esta cosa que estamos llamando maximato, donde aparece la figura del presidente y el jefe máximo de la Revolución Mexicana, que en este caso Es Calles. y Emilio bueno, Portes Gil. que nada más era de lo que terminaría el interinato hasta Exacto. que hicieran nuevas Abelardo elecciones. Rodríguez. Exacto. Después de Portes Gil sigue Pascual Ortiz. Que ahí es el que pelea y tiene contra Vasconcelos, ¿no? Exacto. La elección de ese año, del Y que 29. tenía mucho Vasconcelos como realce con los jóvenes en educación. Sí, o sea, porque Vasconcelos era un líder nato. Entonces Vasconcelos es una figura bien interesante, porque Vasconcelos no fue un advenedizo como Obregón. O sea, Vasconcelos desde joven anduvo metido en protestas en contra de Porfirio Díaz. Cuando se proclama el Plan de San Luis por parte de Madero, Vasconcelos es de los primeros en estar ahí. Y ¿Era pensador o era más revoltoso? era pensador. Pero Porque sí tiene libros, ¿no? Me acuerdo. Sí. Ulises Criollo, que es su biografía, y Historias de México. Y lo analogan mucho con el tema de la educación. Sí. Era un intelectual que andaba metido en la política. Vasconcelos, pues es el fundador de la Secretaría de Educación Pública. Y antes de ser secretario de Educación, fue rector de la universidad. Ok, de la UNAM. Todavía no era UNAM, era Universidad Nacional. Ok. Pero en el 29, este Vasconcelos hace todo porque se le otorgue la autonomía a la universidad. Entonces, Vasconcelos era un gran orador. Institucionalista. Sí, institucionalista, nacionalista. Era un hombre que cautivaba con las ideas. Sí. Él nunca fue de armas. Fue parte del PNR, ¿no? No. ¿O no? Él fue parte del Partido Nacional Antirreeleccionista. Ok, o sea, no... Él se distancia de Obregón, porque Obregón le había prometido la gubernatura de Oaxaca, de donde él era originario. Sí. Y entonces Obregón como de que sí, tú vas a ser gobernador de Oaxaca. Ya se llega ya cuando empieza la carrera por la gubernatura y todo, y pone un militar. Y entonces Vasconcelos sí se enoja con Obregón y le dice, tú me prometiste, ¿no? Sí. Y se va de México, y se va a Estados Unidos, se va a Europa. Ya llega a Calles, y bueno, con Calles intenta
pero ya nadie lo quiere y se vuelve un personaje de la oposición. Un güey incómodo para la Un güey oposición. incómodo. Y por eso pelea con Pascual Ortiz Rubio. La elección del 29. Que lo trae también Calles porque él estaba en Brasil, lo hablábamos, ¿no? Estaba de rumba. Ortiz Rubio andaba tomando caipiriñas. Entonces, bueno, lo que sucede, Vasconcelos, pues era un líder de jóvenes, ¿no? Porque al mismo tiempo, en el año del 28, 27, 29, en esos 3 años, en la Ciudad de México se estaba gestando un movimiento estudiantil muy fuerte, que estaba buscando, pues, a esos académicos, carcamanes, así, todo esto sacarlos, ¿no? Y también estaban buscando la autonomía, la autonomía universitaria, y también estaban buscando sentirse representados, porque la mayoría de esos universitarios formaban parte de la clase media de la Ciudad de México y no se hallaban identificados por estos nuevos gobernantes de Sonora, por el partido naciente. Y entonces, pues son jóvenes con ideales, ¿no? De hecho, hay un libro muy interesante que se lo recomiendo y te lo recomiendo, que se llama Las Palabras Perdidas, que es la crónica de la campaña presidencial de Vasconcelos. Ok. Y entonces, por ejemplo, el que lo escribe, Mauricio Magdaleno, empieza la historia del día que se murió Álvaro Obregón, ¿no? Y dice, bueno, yo era un joven que me llevaba muy mal con mi papá, porque mi papá era súper fan de Obregón. Y cuando nos enteramos que Obregón había sido asesinado, nos sorprendimos, porque nadie se esperaba que el líder máximo de la revolución muriera así, ¿no? Y además fue una esperanza para los jóvenes, porque dijimos, hay oportunidad. Hay oportunidad. Claro. Entonces por eso se llama también un poco Las Palabras Perdidas, ¿no? Porque es la lucha de los jóvenes, habla de la represión que vivieron los jóvenes que apoyaban a Vasconcelos en ese momento. Y que después se vio como coactada por el maximato. Sí, exacto. Y al final, Vasconcelos traiciona a sus seguidores, porque es de que ya perdí. Ahí se ven, se va a Francia, a mí me vale madre, yo no vuelvo a este pinche país. Así literal. Odio a México porque son unos salvajes, aquí no se puede hacer política. Y tenía razón, cabrón. Sí tenía, pero cabrón, por ejemplo, es Y si no lo iban a matar, iba a correr la misma suerte. Exacto, güey. Pero abandonó a los que creían en él. Muchos jóvenes que fueron asesinados en el 29. Por las causas que él defendía o que las enarbolaba y que les prendió la mecha y se las apagó en seco. Y se las apagó en seco. No mames. O que mandaron a las Islas Marías, o que les dijeron tú eres cristero, y que no necesariamente eran cristeros, pero apoyaban a Vasconcelos. Y mucha gente que desapareció. O sea, y eso se lee en ese libro de Las Palabras Perdidas de Mauricio Magdaleno. Lo voy a leer. Entonces, eso es lo que pasa con el lado de Vasconcelos. Vasconcelos pierde, se va y no le importa a México. Y sí pierde porque hay una imposición de Pascual Ortiz Rubio. Sí, claro, o sea, dicen que ese fue el primer fraude. Bueno, no, fue un gran fraude. Bueno, no el primero, pues, ya hubo un chingo. Porque dice, por ejemplo, llegaban a las... Pero del institucionalismo hablo. Exacto. Llegan a las casillas, pistoleros, y se roban la elección. O sea, eso pasó en la elección de 1929. ¿Qué pedo el PRI? Entonces, pues ya. No, son más elegantes, apagones y así. Pero, o sea, todavía no era PRI, era como Partido Nacional Revolucionario. Pero ya era el partido. Sí, claro, el nacimiento. Era lo mismo, ¿no? Con otro nombre. Y entonces, pues eso pasa en el 29. Y la situación es muy convulsa y dicen, bueno, no podemos seguir peleándonos con la iglesia, con los jóvenes, con nadie. El Partido Nacional Revolucionario es la oportunidad para que todos podamos salir adelante. A ver, a la gente le gusta la especulación. ¿Qué hubiera sido a lo mejor lo mejor? ¿El maximato o un obregonato? Pues yo creo que... No lo vamos a saber, por eso digo especulación. Yo creo que no lo voy a saber. Por ejemplo, hay un escritor que a mí me encanta, José Emilio Pacheco. Ah, sí, es bueno. Que el de las batallas en el desierto y todo. Que ese güey era muy clavado de la historia de Obregón, porque su papá fue político en esos tiempos, ¿no? Y también fue militar y bueno, él sabía ciertas cosas, el papá de José Emilio. Y dice, yo creo que si Obregón no hubiera sido asesinado, hubiera sido la dictadura más larga de la historia. ¿Pero no hubiera sido incómodo para los gringos? Ya era incómodo para ellos, ¿no? No, porque dice,
No me dijiste que decían así como de que, güey, nada más que no pongan a un güey como ese cabrón. Exacto. Pero. Porque no se veía bien una dictadura, pero también Obregón les ofrecía garantías. Claro, sí. Pues, O sea, güey, compárteme- también en Cuba ellos propiciaron que Castro estuviera, de acuerdo, güey. de acuerdo. Con Batista Y y con todo. Batista Exacto. igual. Sí, de acuerdo. O sea, ellos propiciaron que estuviera Batista y eso ocasionó la revolución. Sí. Entonces José Emilio hace un juego muy como distópico de qué pasa si Obregón no se muere, ¿no? Y escribe un relato y dice, bueno, Álvaro Obregón no se muere, la economía sí sube, también sube la pobreza, pero pues sabe jugar porque le sabe dorar la píldora a todos, ¿no? Sí. Y Álvaro Obregón se vuelve en el papá de todos los De mexicanos. hecho, era más estratega que Exacto, Calles. ¿no? Y dice, Álvaro Obregón en los años 40 se casa con María Félix. O sea, es un juego político bien divertido, o sea, No mames. vale mucho la pena. Te lo voy a pasar para que lo leas. Está chido. Pero hubiera seguido. Y hubiera Álvaro seguido los Obregón. caudillos, ¿no? No, Álvaro Obregón se queda como líder máximo de la Revolución Mexicana hasta 1968, No seas mamón. que los jóvenes lo derriban. Güey. Porque Obregón hubiera cumplido como 80 años en 1968. Sí. Entonces, Como Porfirio Díaz hasta Exacto, los o sea, 80 y... sí. ¿Cuántos? En el año 78 hace la de Greenman, o sea, su año 78 de vida. Sí, pues La entrevista de Greenman. sí. Iba a llegar a los 81, 82. Sí, yo creo que ya tenía 84 cuando murió en París, ¿no? Más o menos. Senil, cabrón. 86 creo. Pero Obregón sí se hubiera convertido. Pero hubiera habido institucionalismo. Hubiera habido institucionalismo. Disfrazado, la dictadura perfecta. Exacto, hubiera habido economía, pero obviamente toda la élite obregonista. Digo, claro, sigue siendo una especulación. Exacto, ¿no? Pero es una historia bien interesante, ¿no? Que hace José Emilio Pacheco. ¿Qué hubiera pasado si Obregón ganaba? Y es ficción, por eso te ¿Es ficción? entretiene, güey. Pero así te lo voy a pasar para que un día lo leas, porque es una historia bien interesante, ¿no? Entonces, sí, o sea, si por Obregón hubiera sido, él se hubiera quedado toda la vida. Pero hay un disclaimer. Cuando le hacen su necropsia a Obregón, Ajá. descubren que tenía el corazón así destruido, que No, o sea, se iba a morir, güey. que se iba a morir de un infarto. O sea, si no lo mataba un cristero, a los 2-3 años se hubiera muerto Te de iba un a pasar infarto. la Juariza, güey. Oye, Ajá, tampoco sí. te quiero aquí exponer ni nada. ¿Tú sabes si tenía vicios o algo? No, Obregón era una persona que de vicios no tenía, ni Es lo que de dicen, mujeres. ¿no? O sea, solo era un güey que le... Era enfermo quería de el poder. Ajá, exacto, o sea, que pero no tenía- su vicio era el dinero y el poder. Pero así de que las fuera mujeres- mujeriego, no, Nada. o sea, de fumador, le cagaba a la gente que fumaba. La gente Y aparte bebedora. militar, de esos Sí, de- sí. La gente bebedora no la soportaba, o sea, Puta madre. Le hubiera Dicen caído que- mal, cabrón. Imagínate el pobre Churchill. Ay, dicen que con pedo se tomaba una botella más bien una copita de coñac a la hora de comer. Pero ya sus últimos años de vida sí engordó mucho porque tenía muchas presiones, en fin. Pero Obregón, tú ves fotos de Obregón de joven y estaba mamado, o sea. Pasando al tema de Pascual Ortiz Rubio, güey. Este güey fue un tibiazo, güey, un timorato, un pinche... Híjole, pobre güey. O sea. No, o sea, él. No hizo ni madres. ¿Sabes entre dónde? más Ahí ves, más- sí hay más un te meme compadeces de él, que el ¿no? güey que estaba viendo en los videos atrás, que el güey está en la presidencia y hay un cuadro de atrás, hace cuenta, está en Palacio Nacional, la silla presidencial, él así como que todo solito, güey, no se le acerca ni madres, y un pinche cuadro de Plutarco Elías Calles así, Sí. atrás, güey. Como... Y le decían el pinche nopalito a Pascual, a Pascual. por baboso y no me acuerdo por qué más. No sé si por viejo verde o baboso, algo así. Pero Sí. le decían, su apodo era el nopalito. Principalmente por baboso, o sea, y sin chiste, ¿no? Lo que sucede con Ortiz Rubio es que él llevaba 6 años fuera de México. Él lo mandaron de embajador a Alemania y lo mandaron a Brasil. Pascual Ortiz Rubio era una persona inteligente. Sí. Él entra a la revolución no como militar, sino como un funcionario que sabe resolver problemas. Y Entonces- entonces Gil se queda en presidente PNR, ¿no? Mientras. Sí. O sea, el primer... Bueno, se queda Era Calles atrás, PNR. secretario. Sí. se queda PNR ese- de Emilio Portes Gil Sí. y sube a la presidencia pues, Pascual Ortiz Rubio. Sí. Pero los que mandaban pues eran los dos de atrás, o sea, el del Sí. partido y Calles. Pues Porque decían que todos le consultaban cualquier cosa a Calles. sí. O sea, lo mismo que con Obregón decíamos. O sea, la gente antes iba a Sonora a consultarle A a Obregón. Obregón. ¿no?
Bueno, se va a Obregón y ahora es a Calles, ¿no? La gente va a Lanzures. Por eso es la frase que dicen: el que manda vive aquí. Pero que... Más bien, el que manda, el presidente vive aquí y el que manda vive enfrente. Sí. Porque aquí está Chapultepec y aquí está Lanzures. Entonces, pues esa era la idea, ¿no? Y si no lo iban a buscar a Lanzures, lo iban a buscar a su palacio de Cuernavaca, porque tenía unos bungalows y un lugar muy esplendoroso, Plutarco Elías Calles en Cuernavaca, ¿no? Órale. Entonces, pues sí, no se movía en México nada si Calles no lo permitía. Entonces era un lacayo el pinche Pascual. Exacto. Entonces, precisamente por eso lo trajo Calles, ¿no? O sea, no sé si has visto la de la ley de Herodes, ¿no? Sí. Que se buscan al güey más, más pendejín para mandarlo Al más maleable, güey. al más maleable para mandarlo de Y presidente codicioso. municipal Sí. de San Pedro de los Aguaros, ¿no? Sí, sí, Allá sí. En la película, ¿no? Pues lo mismo, o sea, mandan traer al perfil más maleable, pero se dan cuenta, Calle se da cuenta que nada más de tonto tenía la cara Pascual. Porque sí se rebeló, porque Empezó a mover gente, porque empezó a meter gente de su propio, de su equipo propia gente al Estado. y al partido. Entonces ahí hay una lucha de poderes. Se crean las dos primeras facciones del PRI, los rojos y los blancos. Órale. Plutarco Elías Calles comulga más con los blancos, que son liderados por Emilio Portes Gil, Sí. y los rojos están liderados por Pascual, ¿no? Entonces está a punto de crearse un cisma en el nuevo partido. No mames. Entonces dicen, no, pues este güey nos está saliendo más cabrón que bonito y tenemos que ver la forma de meterle un estate quieto. Es la toma presidencial de Pascual, ahí en el Estadio Nacional. Ese predio tiene una historia bien loca donde fue el Estadio Nacional. Sí. El Estadio Nacional fue el primer estadio de fútbol en forma en México, ¿no? Ahí jugaba el América, todos los primeros equipos, ¿no? Y el Atlético Español, en fin. Pero antes de ser estadio fue un panteón. O sea, ahí se aplica que fue un panteón. Después derribaron el estadio y construyeron una unidad habitacional que todita se cayó en el 85. Entonces ahora es un parque. Cállate. Ahora es un parque que está ahí en medio de Avenida Cuauhtémoc. Dicen que es un terreno maldito, quién sabe. Pero bueno. Murió mucha gente ahí. Sí, sí, o sea, se cayó toda la unidad habitacional. Murieron miles de personas ahí. Y esa la puso... Miguel Alemán, el centro urbano Presidente Juárez. ¿Y el nopalito qué pasó entonces? Entonces, bueno, Que le perdón. dicen por verde y baboso, güey. Ajá, por por verde y verde, baboso. por inmaduro, bueno, por Ajá, inexperto, ¿no? sí, exacto. Es su toma de protesta ahí en el Estadio Nacional. Y lo mandan al Palacio Nacional a su celebración con el cuerpo diplomático y Sí. todo. Se va bajando del coche, o se va a bajar más bien, Ajá. y ¡pum! Le meten un balazo. Afortunadamente le entra por un cachete y le sale por Como el otro. Trump. Sí, algo así. Pero porque sí se lo querían, ¿Sí se lo quieren bajar? sí se O lo sea, no fue querían bajar. montado. No Sí. fue montado. De hecho, el gobierno le había dado ese día un coche descapotable. Y dice, no, yo no me quiero ir porque pues me puede pasar algo, ¿no? Y se va en uno cerrado. Y eso le salva de algún modo la Claro. vida. Porque el disparo, Un quedinazo. ya no le dan, ya no es tan fácil darle. Y sí le dan, y le entra la bala por acá y le sale por acá. Y se vuelve Adiós dientes, sí. Sí. Y se volvió un poco loco Pascual. Entonces dicen, no, pues ya. No, güey. Le metieron el estate quieto. La idea era que lo mataran, no ¿Su se círculo muere. político? Aquí dice Calles. justo... El mismo Calles. Calles. Pero justamente dice, en la comprobadísimo. convención del Partido Nacional Revolucionario de Querétaro, Calles presentó a Ortiz Rubio como candidato de su partido, pero todos Ajá. sabían que lo era por imposición. Y un maniquí de Calles, sus antagonistas le echaron esto en cara muchas veces, y en Tampico hubo un choque sangriento entre los vasconcelistas y los de Ortiz Rubio. Sí. El 28 de noviembre, después de una elección hecha de antemano en el Congreso, declaró presidente electo al títere de Calles Ortiz Rubio, quien el 5 de febrero de 1930 hizo cargo de su alto empleo. Acaba la ceremonia de toma de posesión. Al salir de Palacio Nacional, un muchacho llamado Daniel Flores, ¿no? Daniel Flores. Le disparó 6 tiros, de los cuales uno le dio en la mandíbula y otros hirieron levemente a algunos de sus A acompañantes. su esposa. Si ya antes Ortiz Rubio había sido un hombre débil, desde entonces fue un hombre asustado. Se le condujo apresuradamente a primer puesto de socorros de la Cruz Roja. Sí. Entre otros cuentos, circuló
el de que al ir dando saltos el automóvil por malo del pavimento. Pero, Los baches. Yo quiero entender, Ortiz güey. Rubio murmuraba, qué calles, aludiendo al general Calles que lo había metido en ese puesto. Otro día por la mañana la gente pudo divertirse leyendo un gran rótulo colocado que decía lo de que aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente. La impopularidad de Ortiz Rubio se vio más claramente cuando fue atacado por Daniel Flores, y Taracena escribe que la gente comentó quién podría ser el autor intelectual del atentado. Decía entre sí, cállese y pórtese bien. Por eso decía el cállese y pórtese bien. Por calles y portes Gil. y pórtese O sea, este güey no era respetado, obviamente, pero era no respetado por la política o por los políticos de este país o en general por el pueblo ya. O sea, todos lo yo veían creo que el así. pueblo... O Bueno, el pueblo así lo veía. el como pueblo el legitimaba a quien tenía la fuerza, y en la fuerza la tenía Calles. Sí, pero la gente pero no sabe. aparte no lo veían, o sea, era como, no lo querían porque mucha gente sí votó por Vasconcelos. Es que ese es el Y en la ciudad, bueno, por lo menos en la Ciudad de México, Sí, mucha gente cuando se enteró que Pascual Ortiz ganó, sí se indignó. Sí se indignó. Pero no mames, lo habían traído de meses antes de pinche sí, de Brasil, Brasil. güey. Y el otro Entonces- cabrón se hizo pininos aquí. Como tú dices, o sea, a lo mejor el pueblo sí decía, pobre güey. Plutarco Elías Calles seguramente decía, este güey nos va a dar baje. Porque sí lo vieron como una amenaza, a pesar de lo impopular. Y el pueblo sí lo veía Claro, como, o sea, tenía la este rienda. pinche advenedizo es un cabrón, o sea, porque nosotros votamos por Vasconcelos, no queremos a este Ortiz, ¿no? Entonces, no estaba bien con nadie, ni con la gente, porque la gente quería a Vasconcelos. Con el presidente, como te digo, pues decía, este güey me va a dar baje. Sí, porque como empezó a meter a su gente, pues no le gustó Sí, no Calles. le gustó y tampoco le gustó que viera que alguien pues le socavaba su poder. O sea, ¿Lo no asustó? quedó con nadie bien. O sea, no quedó con nadie bien. Yo creo que fue la peor experiencia de su vida y Sí, ha de haber pues dicho, sí. estaba mejor tomando caipiriñas allá en Brasil. A venir a que me mataran pues porque sí. sí, güey. Pero aquí el tema es que obviamente lo orilló a que saliera a la presidencia. Se salió, duró 2 años. Pero 2 años donde le hicieron la vida Imposible. de cuadritos. Oye, punta de lanza, ¿no? Para Sí. que los demás presidentes que venían después en el maximato dijeran, mejor me ando con cuidado. Mejor, con cuidado, mejor me porto bien. Así es. Me callo y me porto bien. Sí. Punta de lanza, güey. Entonces se va Pascual Ortiz y llega Abelardo. Abelardo. Así es. Abelardo Rodríguez. Emilio Portes Gil fue el primero del maximato. Luego sigue Pascual Ortiz y sigue Abelardo. Es un sonorense que de hecho fue subordinado en la revolución Sí los habías de dicho. Plutarco Elías Calles. Entonces eran amigos. Pero Abelardo sí le dijo, a ver Plutarco, te voy a pedir nada más un favor. No me dejes como un pendejo, no me hagas lo que le hiciste a Pascual. A mí no me hagas quedar como un pendejo. Yo voy a hacer lo que tú me digas, pero no me hagas quedar como un pendejo. Si vas a sacar un periodicazo, avísame. Si vas a burlarte de mí, pues no lo hagas, o sea, porque yo no te quiero dar en la madre. Pues vamos a llevarnos bien, yo voy a hacer lo que tú me digas, pero mientras se respete mi persona y mi investidura, ¿no? Entonces dicen que este tipo era un gran administrador. Sí. Era un gran administrador. De hecho, la ciudad de Tijuana, Abelardo L. Rodríguez la sacó adelante. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos está sucediendo esto de la prohibición del alcohol. Sí. Y Abelardo L. Rodríguez hizo un chingo de dinero con los lugares donde de venta de alcohol en Tijuana. Se cruzaban, güey. Sí, o sea, abrió hoteles, casinos. Sí. Todo eso él lo hizo y benefició en cierto punto la ciudad de Tijuana, pero él se clavó un chingo de dinero. Porque en ese momento él era presidente, bueno, De era manera gobernador. lícita, ¿no? Sí, era lícito, ¿no? Pero pues obviamente, ya sabes, dame la licitación y yo te doy tanto y Claro. ya sabes, ¿no? ¿Cómo es la Bueno, cosa? sí. Sí. Pero porque él en ese momento, antes de ser presidente, era gobernador del territorio de Baja California. Entonces ahí fue donde él hizo fortuna. Y porque él era muy bueno con los números. Decían en ese momento en la presidencia de Abelardo, Plutarco, ahí dicen que fue la diarquía perfecta, ¿no? Plutarco gobierna y Abelardo administra. Claro. Porque era un buen administrador. Entonces, pues con él sí empezó a haber un superávit en la economía. Y eso fue lo que sucedió. Hicieron con buen Abelardo. equipo. Hicieron muy buen equipo. Y Y luego vendría el hijo putativo. el hijo putativo. O al revés, más bien.
Lázaro Cárdenas, Sí, el Tata. el Tata, ¿no? Que Lázaro Cárdenas es un personaje michoacán Desde abajo, güey. de Jiquilpan. Pues no te creas que de tan abajo, porque Pero sí, ¿te acuerdas que su papá lo había metido y que una vez casi lo puso a trabajar desde morro, güey? Sí, algo de Zapatero, Creo que ¿no? se No, no, murió Zapatero, su ¿quién era jefe y Zapatero, tuvo que güey? cargarse su familia. Pero No. sí tenían dinerín. O sea, no eran pobres. Pero Era clase media, Sí, media baja. sí. Digo, y disculpen, es que luego nada más preparamos los episodios para el momento, güey. La gente va a decir, no mames, pues llegaban a hablar de ustedes de Lázaro Cárdenas hace unos meses. Pero pues es que, güey, cuando hablamos de eso, pues nos preparamos para ese momento y ahorita ya se nos olvidó su historia. Y aparte todo No, estaba él conectado. estaba en misceláneas, así el Lázaro, güey. Sí, no me El Zapatero acuerdo, era cabrón. Porfirio, güey. Sí, lo del Zapatero, te digo, no me acuerdo quién Pero era el sí eran Zapatero. tenderos en Jiquilpan, algo así. Tenían un negocio. O sea, Sí. no eran pobres. Porque O a sea, él le tocó administrar y una vez lo metieron a la cárcel, ¿te acuerdas que me dijiste? Vayan a ver el episodio del Tata, güey. Ahí van a ver toda la historia. Pero para pronto empezó de abajo como o sea, hay una foto donde él está con las Ah, sí, con cananas y las todo. cananas, güey, y pinche sombrerito y así su bigotito, güey, así todo. Ah, sí, porque algunos dicen que era un personaje ambicioso, ¿no? Demasiado ambicioso para su pueblo. Entonces llega la revolución y él se mete del lado, él siempre fue constitucionalista, o sea, Carrancista. carrancista. Y entonces sí empezó a escalar, no por su talento militar, sino por que era buen ejecutor. Claro. Entonces, después, él Digamos se hizo... que se supo juntar con quien... Exacto. Y se hizo más gente de Calles que de Obregón. Entonces era personaje Calles de lo protegió, de su fue su confianza, tutor, como de total, que por exacto, acá. sí. Y si Obregón decía es un pendejo, pero él decía, sí, pero es mi pendejo, ¿no? Sí. Ajá, No, sí. pues sí, güey, pues Sí. sí. Lo defendió varias veces. Entonces, pues justamente lo que ya platicamos de Tampico, de toda esta zona de Veracruz, donde estuvo destacado Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas, pues, cuando lo eligieron, así, como siguiente candidato presidencial, él así calladito, yo, lo que diga el señor Calles, yo con él me llevo muy bien, amigos para toda la vida. Y lo quería mucho, ¿no? El pinche Calles. O bueno, lo veía como su próximo... Sí, pues fue su sucesor, ¿no? De algún modo, porque ya, dicen, bueno, no podemos seguir con Producto. presidencias de 2 años. Y entonces Cárdenas, así calladito, dice, yo me voy a llevar bien, pero llega el primer día de su presidencia. Bueno, Pero desde antes ya iba cosiendo el tema con los obreros, ¿no? Sí, Que sí, decíamos sí. que ya iba teniendo popularidad fuera del partido, del PNR. exacto. Aunque él previo a ser presidente, fue mandatario o dirigente del Michoacán, PNR. y también fue Y gobernador de Michoacán. Pero lo que voy es que ya traía adeptos, o por lo menos peldaños políticos diferentes a los del partido que eran en ese momento, pues casi la fuente de donde venía el Sí. poder. Sí. Entonces, Por eso también era amenaza para para Calles, pero Calles no lo tomó como tal, ¿no? hasta Porque- que inició la presidencia. Exacto. Y un poco desde antes le complicaron las cosas a Cárdenas, y eso no lo platicamos, hay que regresar un poquito atrás. Es que cuando Abelardo todavía es presidente, contrata de secretario de Educación Pública a un chavorruco, Narciso Basols, que es un güey Chavorrucón. súper de izquierda, que él no teme con definirse como socialista, ¿no? Y hace que se imparta educación sexual en las escuelas. Entonces la gente del Bajío, Progresista la gente de la ciudad, madres, Sí, güey. o sea, y en una progresista. sociedad conservadora Exacto, donde ¿no? se ponían todavía para ir a las iglesias El velito y todo, y me da y cada quien y manita sudada y la Exacto, ¿no? chingada, pues imagínate. Entonces, Y este güey, no, que se enseñe exacto. los aparatos reproductores en los libros, mi hermano. Sí, o sea, tampoco te enseña. Exacto, o sea, en los libros venía. Esto es un miembro masculino, esto es un. Y ya. Tampoco es como que enseñaran gran cosa, ¿no? Claro, pero eso incomodaba mucho. no, pues para esa época era un madrazo. Exacto, Si ¿no? todavía, güey, cuando yo estuve en el 91, güey, la gente se escandalizaba, güey. Sí, no, y en Guanajuato todavía hace 10 años quemaron los libros de ciencias naturales. No seas mamón. Imagínate, en ese momento. Entonces, pues Así que se rasgaban las vestiduras. No, así. sí.
Y eso provocó lo que le llaman la Segunda Guerra Cristera. Ah, sí me acuerdo que había Porque- un segundo levantamiento. Porque ¿Duró menos? las clases medias de las ciudades, en Jalisco, Guadalajara, Ciudad de México, Las mochas. sí, y es que siempre es lo que les decía la otra vez, no sé si se los dije, pero las ciudades siempre son nidos de clase media. Por lo menos la Ciudad de México en ese momento estaba habitada por oficinistas, lo que era la Ciudad de Los México. centros económicos, Exacto. güey. De donde se Entonces, producía la Los riqueza. servicios, exacto, ¿no? en el Los país. bienes y servicios. Y son clase media, ¿no? No se sentían identificados con esta nueva élite de ricos que decían, no manches, pues como estos güeyes de la revolución sacaron un chingo de bar. Pero seguían siendo rancheros. Exacto, ¿no? Y uno aquí que le chinga y que sí va a la universidad y todo. Y estos pinches A ver, yo quiero rancheros. regresar un poquitito, perdón. Es que estabas diciendo que se le había complicado un poquito a Lázaro Cárdenas. Ajá, Ahí con va, lo de ahí la- va. con lo Ah, de la educación. Está tejiendo la idea, Es que se papi. están regresando demasiado, güey. No, porque haz de cuenta, Cárdenas entra a Con la Basols. presidencia, en 34. Lo de la educación socialista y sexual es en el 33. Ajá. Entonces, este Cárdenas ya es un candidato. Claro. Y le están dejando una bomba de tiempo a Cárdenas. Sí. Es como de, pues ahí te va tu regalito, ¿no? Sí, Ujú. Resuelve este problema. Porque la clase media está muy enojada con la educación socialista. y con el nuevo partido y con Sí, el PRI el PNR de los rancheros. Exacto, de los- sí, de los de los norteños, nuevos caciques, exacto, del- y todo, ¿no? Y dicen, pues no manches, o sea, Porque decías, si la revolución era repartir las tierras, güey, y la repartiste pa Pa' Miguelito, Miguelito, güey, pues chingas a tu madre, güey. Sí. ¿Para qué sirvió la revolución, exacto, güey? ¿no? Entonces, eso se preguntaban en las ciudades y dicen, ya no vamos a aguantar otra. Esta vez, en esta cristiada, ya la iglesia dice, yo no me meto, papito. Estos pinches revoltosos son unos fanáticos, no tienen nada que ver con el Open, nada. No lo aprueba el Papa, nadie, ¿no? Sí, mejor la iglesia se soslayó. Sí, pero pues sí hubo un levantamiento y sí había mucho descontento, ¿no? Entonces le dejan ese problema a Lázaro Cárdenas y Lázaro Cárdenas empieza su presidencia con este primer problema. Tratando que- de pacificar. Sí, Lázaro Cárdenas también de izquierda total, Sí, no mames. radical. Bueno, radical hasta cierto punto en la proporción que eso implicaba, ¿no? Primero quitarse el yugo yanqui, ¿no? Exacto, ¿no? Y como que mucha ideología, porque, bueno, recordemos que Lázaro Cárdenas, Los derechos sociales. los derechos sociales, porque trae una formación... Empezó desde abajo él. Sí. Sí. Él fue tropa, o sea, él sí fue escalando o sea, no era militar de carrera y No, todo. pero quería la Bueno, repartición creo de que sí las se tierras. apuntó a algo de la revolución a los 16 años como militar. algo Exacto, así, o sea, pero no entró al colegio militar y, Sí, y claro. empezó de cabo, ¿no? Y como dice Javi, creo que sí es cierto eso de que se tuvo que meter a trabajar para mantener a su familia desde muy chavito, güey. porque Sí. un pedo así. Porque se murió el papá, algo así, o el ajá, papá exacto. tenía otra familia Exacto. y todo, ¿no? Porque Cárdenas es un apellido de esa parte de Michoacán y de Jalisco que no es como Pérez, ¿no? O sea, Cárdenas es un apellido que todavía a la Fuerte, fecha ¿no? sigue teniendo su peso, ¿no? O sea, pensemos en Lázaro Cárdenas, que es una dinastía política, Cuauhtémoc Jr. y Lázaro Cárdenas Batel. y Claro, todos claro. estos, que De ahí se basó también mucho el pinche peje, güey. exacto, ¿no? Entonces, Y si te fijas, la misma estrategia la siguió Andrés Manuel. Andrés Manuel tiene a los sindicatos de taxistas, de los pinches, Sí. de la gente de las rutas, güey. Él acarreaba gente a madres en los sindicatos pesqueros, güey. pues, O sea, era eso lo hizo igual el PNM, utilizar la güey. marginación, ¿no? Por eso yo decía, güey, perdón que me desvía la política. ¿Cómo vas a revivir un partido como es el PRI si el mismo Morena, güey, la base es el PRI, güey? O sea, Pues ellos mira, ya retomaron yo no quería llegar a este punto. Porque después no me van a meter el Pegasus o algo así, el Cisen o algo así. Que ya no es Cisen, güey. Sí, no. Bueno, pero ni tampoco, como historiador, tampoco es ético hacer como esta idea de ideas, de vidas paralelas Sí. y que el pasado nos enseña al presente, ¿no? Pero lo que sí es lícito decir, y lo voy a decir, es que se parece mucho, ¿no? Sí. Tienes un señor que está en algún lugar del sureste, que tiene una red, un partido, que se fundó un partido como este señor, Calles, a ver si no nos funan, ¿no? Pero que es su propio partido y todo, y se reparten todos el pastel Sí. a los campesinos y a los que pelearon la revolución les dan a tole con el dedo Sí.
algunos han dicho, ¿no? Y no comulgo al 100% con todos, pero sí se nota porque dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Que hay un maximato, ¿no? Una suerte de maximato en este momento. Le Nada más pese que a quien le pese. Todavía no hay un Lázaro Cárdenas que se corte el cordón umbilical, mi JP. Pues, no, pero no. Pero sí hay facciones ya, güey. Ya hay claudistas y puristas y no sé qué más. Y adanistas. Adanistas, pero los y monrealistas y noroñistas No, y la sí, chingada. y es una cosa que va a Vamos a estallar. llegar a lo actual otra vez. Pues bueno, o sea, Sí, la historia se repite. Pero a lo mejor no se repite, pero lo que sí es que, por ejemplo, algo que le pasa a los historiadores es que cuando uno se va al pasado para verlo, lees un libro, lo lees con las cosas del presente. O sea, yo no podría entender lo que está sucediendo con el nuevo partido si no estuviera sucediendo algo parecido, ¿no? Porque tú te pones a leer un libro de historia. Y dices, ay, cabrón, No manches, como que dices- esto ya lo vi. Como que se parece mucho, ¿no? Y no es que la historia se repita, es que... Sí. O sea, es la historia del pez grande se come el chico. Y no es que la historia se repita, es que somos culeros. La neta. Y en México yo siempre lo he dicho, güey. Todos quieren poder. evolucionamos cabrón. lentamente. Bueno, lo de Basols, lo de la educación. Sí, del marxismo y socialismo, ¿no? Sí, no marxismo como tal, porque Pero sí era un México... pensador este güey, ¿no? Sí, Más o sea, como, sí. De ideas socialistas, la educación tenía que ser bases socialistas y el Tata era más nacionalista, ¿no? El socialismo en México se entendía como el bien... No lo entendamos en los términos del marxismo... Del materialismo histórico y el Exacto. materialismo dialéctico. Sí, no lo entendamos en la terminología soviética. ¿Por qué no? No, Porque, ok. por ejemplo, tenías Ok, ok. personajes como Calles, que tenía haciendas y haciendas y No, haciendas. pinche ¿no? cacique, güey. Exacto, ¿no? O como Aaron Sainz, que era muy amigo de Obregón y que junto con Calles fundan el partido, ¿no? Que este señor era el rey del azúcar, porque de la revolución se hizo de ingenios azucareros en el norte. Pero, güey, Y todos hizo sabemos un que el chingo de socialismo es desastre. una mamada, Bueno, güey. Utilizan exacto, a la sí, gente sí. para ellos empoderarse, güey. Pero a lo que me refiero es que no hay que ponerlo en los mismos términos del socialismo que hay en ese momento. Del soviet. Del soviet, ¿no? Ujú. Es un socialismo muy sui generis que lo ocupan pues para darle ¿Populista? a tole con el... Exacto, ¿no? Es una forma de darle a tole con el dedo. Es la narrativa Exacto, que se genera exacto. en México varias veces, muchas Exacto. veces de la historia, güey. Y lo Pero mismo el Tata pasa. no era tan socialista de ese... No era socialista Era nacionalista. soviético. ¿Mm? Sí le interesaba el bienestar de las clases desposeídas. Y él lo dijo el primer día de su discurso como presidente. Él lo dijo, ¿no? Mi interés está en los campesinos, en los que lucharon la revolución y en los indígenas. Sí. Como que teníamos claros sus objetivos. Como Exacto. que no sabía cómo lo iba a lograr, pero... Exacto. Y entonces ahí se distancia, ¿no? Pero les quiero leer algo que dijo Plutarco Elías Calles, Ah, cierto. que le causó que le dejó un problema ideológico Antes de exiliarlo. antes de que Lázaro Cárdenas asumiera la presidencia, ¿no? Se los voy a leer. El primer sexenio, por cierto. Exacto. de Y un bueno, presidente mexicano. el 20 de julio de 20 de julio de 1934, antes de que llegara Calles a la presidencia, meses antes, porque esto es en julio y Calles llega, Cárdenas llega en octubre. En Guadalajara, ya Calles ya no es presidente, pero es el jefe máximo de la revolución. Ahora ya no se ocupa el jefe máximo, ¿no? Ahora es el bastón. El Ok. bastón de mando, Sí, ¿no? sí, el bastón de mando. Que Que es de los paleros, güey. quema madera de pirul, güey. Dicen por ahí que... Es de quema madera de pirul, Güey, güey. te lo prometo, güey, dicen que es de los paleros, de los santeros y no sé qué. La otra vez me metí a TikTok, güey, y no, güey, Bueno, que también se te y que por pinche eso le Juan pasa el TikTok. báculo y la chingada, porque es el jefe máximo de los babalao. Y, güey, una que dices, seas mamón, güey. No, Se avientan- pues eso se lo sacan de lo del el bastón, Sí. de los pueblos indígenas. Pueblos Pero ellos originarios. dicen eso, que lo encubren con eso. Sí, Y una a señora lo mejor que y sí. está en la santería dice, güey, yo fui a un departamento en Santa Fe y estaba el hijo de, Ah, sí, de lo he oído. Obrador y no sé qué. No Andy, el otro, ¿no? El otro, Ramón. ya iba a decir El otra Chocoblán. No, El de los tenis de... No, él ya es súbdito del rey de España. No Sí supiste mames. lo que hizo, ¿no? No, güey. La doctora, No, güey. la ex esposa, bueno, esposa, quién sabe, ¿no? Muy cada quien la vida sentimental de cada presidente. No, es que se Pero divorciaron. Beatriz
no propiamente, pero dijeron, cada quien va a estar en su rollo, ¿no? Yo no me voy a ir a sí dijo Tabasco. eso. Ajá. Pero ahora, Beatriz, como tiene ascendentes españoles, ya pidió la nacionalidad española. Ya se la dieron. Ya se fue a vivir a un barrio de Madrid y se llevó al vástago menor. No mames. Se llevó al Benjamín. Y ahora él vive allá. No mames. Saliendo al pedo y todo, ¿no? Sí, ya el visto. Pero ya se distancia, o sea, ya... ¿Pero por qué crees que porque esté loquito el güey? Ya que está bien. Pues pinche quién sabe, ¿no? Dicen que se va a venir algo cabrón con lo que va a declarar Ovidio, en fin. Y pinche megalómano acá, güey. Y todos están huyendo, ¿no? De algún modo. Entonces, bueno, Beatriz ya no vive en México. Ahora pues, ya... no, Balaos. Sí, cuando salieron al último estaban haciendo una pinche boda de amor ahí en en la ya. mañanera de... No, sí, yo la conquisté. Y en No, TikTok ya. hasta se veían de que Bueno. le dio pinches flores. Lo y- mismo que Peña Nieto y la... No, pero el viejito y ella, güey, ella está súper joven. O sea, no súper joven, pero ¿me explicó? Sí, a comparación, ¿no? Bueno, O sea, pero ahora llegaron ya unos es 20 años. ciudadana española. Ahora ya no es... Ahora, después de criticar tanto al rey de España La y que apariencia. nos pidan perdón... Que nos pidan Sí. perdón, la chingada. Y ahora, Ahora- repatríame, güey, chingas sí, a sí. tu Oye, madre. pero cada vez que le das argumentos a las personas que creen en todo lo que dice Obrador de que no, si nos tienen que pedir perdón y así, algunos argumentos, no, es que... pinches Tiene razón. No, y pinches eurocentristas. Pues mira, ese es un debate que tal vez debemos tener en En otra- ¿Eurocentrismo? otra emisión. Aviéntate ya la frase, güey, porque si no... Pero vamos a hablar de Calles, lo que le dijo a la gente, ¿no? Y lo dijo así: la revolución no ha terminado. Es necesario que entremos en un nuevo periodo que yo llamaría el periodo revolucionario psicológico. Debemos entrar y apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud, porque son y deben pertenecer a la revolución. Porque el niño y el joven pertenecen a la comunidad y la revolución debe desterrar los prejuicios y formar la nueva alma nacional. Sí, Nada más totalmente faltó- socialista. Nada O más sea, como faltó de decirlo en adoctrinarlos. cubano Sí. y patria o muerte. Y va, ¿no? sí, güey. Bueno, eso Por- pasa en todos los regímenes, güey. O sea, llámese Franco, llámese Fidel, Fidel, llámese Sí, Castro. ahora con Trump, Maduro. o sea, sí, con No, el antes de Maduro, el Sí, sí. Chávez, güey. el Chávez, Bueno, Chávez. expropiese. El- Sí, digo, de izquierda o derecha, pedo, ¿no? donde sea, ¿no? Las juventudes y la niñez Son la base. son la base, ¿no? Son la base. Y eso También ¿verdad que pasó es? con el señor del bigotito Y eso chistoso. no entiende la derecha. Bueno, sí lo entiende. No, pero- sí lo entiende. ¿no? Sí, sí O lo sea, entiende. Vete las Las juventudes. Sí. Expropiase. Y bueno, o sea, entonces ese problema le dejan a Lázaro Cárdenas y sí lo meten en un pedo. Porque Pero la libró, güey. El primer añito nada más, ¿no? el primer añito, ¿no? Porque en Zacatecas, en Guadalajara, en la Ciudad de México no tanto, pero sí hay levantamientos fuertes en contra de esta educación socialista. ¿Cómo concluye el maximato, mi Yepi? Pues concluye de esta manera, ¿no? Yo también, una pregunta antes, y no sé si la puedes aislar en la misma, a lo mejor y puede ser, ¿qué cambios constitucionales tuvo que haber para que fuera el sexenio? Y ya, los cuatrenios desaparecieran, ¿no sabes? No me acuerdo qué Algo hizo Lázaro, numeral ¿no? de la Constitución. No, pues nada más reformarla, güey. O sea, no hay más. Desde sí se reforma un número. No Sí, me claro, acuerdo cuál. güey, o sea, es de los últimos, es del- 120 y algo, ya Sí. de los últimos. Sí, pero, no fue... Pero eso no se hizo desde Calles. Exacto, es lo que Se te hizo estoy- para Obregón. Cuando reforman la Constitución para una reelección, también se reforma el nuevo sistema de sexenios. El sexenio de Obregón, el segundo que se iba a aventar, antes de que lo matan, iba a ser de 1928 a Al 34. 34, que fueron los tres presidentes que se aventaron. Exacto. estos, Eso fue lo que sucedió. como interinos. Exacto. todos. Sí. Bueno, el Bueno. que no fue interino fue este Pascual Rubio. Su Ajá. presidencia iba a ser de 1929 a 34. Bueno, de 1928 a 34. Pero dimitió. Bueno, Pero lo dimitió. dimitieron. Lo fueron y llega Abelardo y dice, bueno, yo acabo esta presidencia y Y llega, ya llega Lázaro. Lázaro Cárdenas. Ahora, Así es. otra vez la pregunta. ¿Cómo culmina el maximato, mi Yepi? Bueno, el maximato empieza a terminar cuando en 1934, en octubre de 1934, Cárdenas en el Estadio Nacional da su primer speech Speech. presidencial. 6,000 palabras, quién sabe, la gente se durmió, ¿no? Pero ya no menciona al jefe máximo, ya empieza a marcar distancia.
Y A lo Colosio. exacto, ¿no? Y ya no se viste en su toma de presidencial no va vestido de levita, no va vestido de frac, va vestido con una corbatita y con una chaqueta, o sea, como se vistió Calles todo el Tata todo el tiempo, ¿no? Y es un acto hasta cierto modo, hoy le diríamos populista, ¿no? Bueno, en ese tiempo fue un acto de masas, Lázaro Cárdenas le habla a las masas, ¿no? Y se empieza a distanciar de Calles y empieza a decir, bueno, yo estoy en contra del capitalismo salvaje. Ya. Yo estoy en contra de que a los campesinos no se les dé tierra. Yo estoy en contra de que se discrimine a los indígenas. Sí. Entonces de ahí pone su primera Piedra. piedra. Y dice, de aquí para acá, yo. De acá para acá. Pues ya era lo Plutarco, que fue, ¿no? ¿no? Pero Entonces, ahí cómo fue el tema de desterrarlo, güey. O sea, Plutarco empieza a decir, como que veo raro este güey. A ver si no me sale como el nopalito. Sí. Lo veo raro. Este señor Calles no era nada pendejo. En el gabinete de Cárdenas mete a mucha gente callista. Sí. Y gente que le da problemas a este Calles. Lo frena. A este Cárdenas. Por ejemplo, en agricultura ponen a Tomás Garrido Canaval. Era un ferviente perseguidor de católicos. El que me dijiste que Sí, incendió una iglesia con gente En adentro. Tabasco. Qué pedo, güey. O sea, incendió una iglesia. No propiamente él, sino su ejército personal de los camisas rojas. Y que querían otra vez armar el pedo de esto de que otra cristiada. Exacto, otra cristiada. Por ejemplo, este güey armó un desmadre en Coyoacán, que lo mandaron un tiempo fuera de la Ciudad de México, porque llegan a Coyoacán y es un sábado de día de catecismo. Llegan los camisas rojas y hay una señora que está dando el catecismo, una chava como de 23 años. Y dice, no van a hacer lo que quieran, ¿no? Ya hay un entendimiento y todo, y se les pone al brinco, la matan adentro de la iglesia. Y eso provoca pues que la gente se enoje, ¿no? Y Cárdenas le dice, oye, o sea, sí, está bien que no seamos clericales, pero pues tampoco mames chueco, ¿no? O sea, Y después, o sea, los prende. no, sí, o sea, los prende y te digo, la gente que está en el gabinete, la mayoría son adeptos de Calles. Y le frenan su política social a Cárdenas. Y de hecho le meten un problema. O sea, los primeros 6 meses del gobierno de Calles son caóticos. Huelgas, porque la secretaría, bueno, todavía no es Secretaría del Trabajo, es el departamento especial, donde se ven las cuestiones de trabajo, sí. sindicatos, todo esto. Que no se ponen de acuerdo el secretario con los obreros. No, yo ya. Entonces hay ahí un Oye, duelo y todo. Pero todo su gabinete se lo puso Lázaro. Digo, Calles. Calles. Entonces Sí, te sí, digo, sí. es un Pero no todo el Calles. gabinete, tú dices que estaba repartido. Sí, pero la mayoría. O sea, O pero- los puestos claves. O sea, lo estaban mermaban. manejados. Exacto. ¿no? Ahorita que mencionaste el de Hacienda, también lo quitó Cárdenas, ¿no? Sí, Después de un año. sí, pero porque era adepto de. Sí. De O sea, pero Calles. los fue quitando uno por uno, ¿o qué? Pues los fue así como. O sea, a ver, es que Calles no podía gobernar porque estaba. Perdón, Cárdenas. Está fuera. Sí, estaba controlado Claro. no lo dejaban trabajar. Entonces lo primero que empieza a hacer para que se acabe este maximato es Cárdenas manda por bajito del agua enviados a cada gobernador y a cada zona militar para decirle con qué vas a estar. Ah, Así, tal los cual. amenazaba. ¿Con Cárdenas o con el Calles? ¿no? O Contra con la Calles. pared. Pero también que ellos entonces tenía sangre fuerte, güey. Sí, sí, entonces Cárdenas dice, ¿con quién estás? ¿Con el jefe o con el presidente? Ya. Porque se van a voltear las cosas y mejor mídele, ¿no? No sabemos si Calles, Cárdenas negoció con Estados Unidos, no sabemos cómo estuvo bien la cosa, pero Cárdenas fue muy inteligente y supo mover el tablero, porque hasta que no tuvo, pues, gente que lo iba a ayudar. Pero el pedo aquí, a mí ya no me queda claro, güey. O sea, los historiadores no tienen una versión. No, a ver, nunca hay versiones certeras, ¿no? ¿Estás de Sí, acuerdo? sí. Pero más cercana al desprendimiento ya de cómo gana poder sobre Calles. Es lo que te digo, es así. Él fue midiendo el Nada agua. más, o sea, mido el agua y ya vi que ya todos están. Pero ¿cómo cambiaron hacia Cárdenas? ¿Lo vieron con mayor potencial, güey? No, Más porque que los fue tirando, ¿no? Como- los fue tirando y no se movió hasta que ya tenía seguro. Pero porque aparte, Calles le hizo la gatada a este Cárdenas de burlarse
públicamente Ah, de es él que le escribe... en el periódico, le pone un periodicazo y dice, pues yo veo al señor Cárdenas como un nopal, No, man. refiriéndose a Sí, Pascual sí, Ortiz sí, sí, Rubio. sí, sí. ¿No? Y a ver si no le hacen lo del nopalito, ¿no? Y no critica a su esposa, no va. No. Y en ese entonces eran caballeros, eran cabrones, pero caballeros, ¿no? La familia y la esposa eran Sí, intocables. no intocables. Te digo eso, le pone el periodicazo y lo humilla públicamente a Cárdenas. Entonces Cárdenas dice, Oye, pero no, ya se hubiera, esto no, está-". ya no, oye, pero ya se hubiera visto muy obvio si hubiera habido otro atentado como el que tuvo. No, y aparte Cárdenas era cabrón. O sea, no le tenía miedo a nada. Ya sé cuál te voy a preguntar, JP. O sea, yo una vez le pregunté en política a un amigo, ¿estos güeyes sí tienen poder sobre las decisiones de México? No, güey. Yo creo que sí. O sea, yo Y también más creo. en ese momento. Yo también creo. Más en ese momento porque... Pero estos güeyes dicen, no es tan fácil. No, o sea, a ver, tengamos... Pero estás de acuerdo, güey. Ahorita pinche Trump le está poniendo. No, sí, güey. O sea, es el problema de una economía. Pero o antes sea, elegían presidentes, güey. Pues sí. Y no era que los eligieran, güey. O sea, pero sabían quién iba a estar, güey. Pues los cooptaban, güey. Era de... Sabemos que Díaz Ordaz y Luis Echeverría, miembros de la CIA, güey. Litempo 1 y Litempo 2. ¿Ah, sí? Eso Sí, no sabía, güey. miembros de la... O sea, ya se desclasificaron eso donde eran miembros de la CIA, güey. No podría decir que Cárdenas fuera miembro de la CIA. No, no, y eso todo, no. Pero lo que sí te puedo decir es que, a ver, México se tiene que alinear. De algún modo, pues no se puede cerrar las puertas. Y de todos modos sí se las va a cerrar en un momento. Y luego con la expropiación porque venía petrolera, también el güey. tema de la guerra mundial, güey. Sí, pero, o sea, Lázaro Cárdenas yo creo que era un buen líder. Y también dicen que pactó con los alemanes Sí. para enviarles petróleo. Sí. Pero, o sea, Eso también yo creo que le da poder, güey. sí. O sea, en sí, sentido económico. Sí. De deslindarse Y mira- de las fuentes de ingreso tradicionales que cualquier presidente tenía por la coyuntura que se vivía pues del evolucionismo como estado. Ya empiezas a ver otros cauces que no necesitas de tu pinche papá putativo como lo era Calles, porque ya empezaste a darte cuenta que también se pueden hacer las cosas de otra forma, güey. Exacto. Y por eso Cárdenas llega siendo el presidente Cárdenas y se convierte en Tata Cárdenas. O sea, no Sí, es Tata, fortuito, güey. Pero no es ¿por qué fortuito. Tata? O sea, ¿cuál es el...? Como abuelo. Tata, abuelo, por papá, respeto. Por una cuestión paternalista, güey. Ni siquiera sea, era tan grande. Nació en el 95. No, güey. O sea, no era grande. O sea, de hecho, era el presidente más joven en ese momento, güey. Yo pensé que le decían Tata, pero ya está o sea, No, porque no, no. Obrador le decía así. No. Tata Cárdenas es presidente. Tata Cárdenas, porque a ver, este Cárdenas hace lo que ningún presidente hace. Se va a recorrer Pero municipio por municipio del país. eso me suena, mira, oye, pinarga. Bueno, pero es que es algo real. O sea, un político bueno Lo debería de ser. lo tiene que lo hacer. tiene que Tienen que transitar. conocer las causas, güey. Y conoce o sea, este Cárdenas conoce la realidad mexicana de otra manera. Entonces, es un buen presidente en ese sentido, ¿no? Sí. Es un buen líder. Y ahí La es el gente- rompimiento con... Sí. O sea, Calles es un personaje súper gris, güey, que nadie sabe cómo es, que nadie lo quiere, güey, que la gente le tiene rencor porque mató católicos. Él llegó porque lo puso Obregón. Porque lo puso y, Obregón. Y estando ahí, ganó el poder con la guerra cristera. Exacto. Se acabó la guerra Porque mató cristera. John. católicos, porque ha hecho fraudes electorales, Y lo que decíamos, porque se chinga el dinero. se caracterizaba por someter a la gente con violencia. Exacto. Y se chinga el dinero. Y Obregón era lo mismo también. Exacto. Pero se Pero chinga ¿qué el los dinero. legitimaba? El Exacto. autoritarismo a través del ejército y la violencia, güey. Exacto. En un país donde tradicionalmente desde las raíces somos católicos, güey. Exacto. Era evidente que, güey, pues no mames lo que diga el señor de enfrente, Sí. cabrón. ¿Tú has oído un pedo que se llama la Nueva Jerusalén en Michoacán? Eso pasa en los años 70, 60. Pero por eso Del te siglo digo, pasado. por eso te digo que exacto en 1970 que los Cárdenas es un apellido que pesa en En la historia de México. esa En zona esa de Michoacán, zona. Ah. en Michoacán, en Michigan. Porque un cura que se pelea con el obispo de Michoacán, que es familiar directo de Cárdenas, Nabor Carrillo Cárdenas, funda su propia iglesia, Ahí es la Nueva Jerusalén. la Nueva Jerusalén. ¿Y Es qué una iglesia doctrina tiene? es tradicionalista, de que en la Nueva Jerusalén las mujeres usan velo. O sea, regresar a las bases. Pensé que iba a Sí, sacar sí, el sí. Corán, güey, no sé por qué. Pero en ese lugar, este Cárdenas lo consideran santo, güey.
No digas mamá. Sí, Como porque repartió la tierra y Ahora la sí que no mames, pero hoy en día. Hoy en día, investiga qué es Como la Nueva si fuera Jerusalén, güey. el Y el héroe de la Nueva Jerusalén es Tata Cárdenas, güey. Porque les dio tierra. Güey, no me extraña como si es el de los narcos, ¿cómo se llama el...? No, pero ese es Malverde. Ya sé, güey, pero si... Es San Lázaro en la Nueva Jerusalén, es San Lázaro Cárdenas, te lo juro, está canonizado por la iglesia de la... Güey, Sí, tú sabías pero que también por le esa prenden iglesia. veladoras a Obrador, cabrón. bueno, Pero no por la iglesia, o sea, por no, esa no, iglesia. por esa iglesia Sí, cismática, sí. güey, por Nabor Carrillo Cárdenas. Este Cárdenas se sabe ganar a la gente y también sabe negociar con la iglesia. Cárdenas sabe negociar con la iglesia. Le dio ya le dio más... Sí, a ver, dice, mira, ¿sabes qué? Ya no me hago de la vista gorda, más bien, ya... Sí, pues se da cuenta y es pragmático y dice, a ver, en las escuelas de gobierno sí vamos a enseñar educación socialista y laica. Nada más te voy a pedir, por favor, que no haya hermanos maristas, hermanos lasallistas, monjas enseñando. Necesito que los profesores sean laicos y que no hablen mal del gobierno, que no hablen bien, pero que tampoco hablen mal. Ya, o sea, iglesia, digo, escuelas de corte católico, pero sin No los voy a sin obligar a sacerdotes. que enseñen la educación socialista ni sexual. Ujú. No me meto en eso. Tampoco se pasen de lanza y no adoctrinen. O sea, si quieren dar catecismo fuera del horario de clase, ¿no? Y es lo que pasa, o sea... Extracurricular, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no va a ser... La materia de educación religiosa no va a ser curricular. Güey, Nada. pero ¿te das cuenta que también pasó lo mismo entre los juaristas y porfiristas? Sí. O pues sea, es lo Porfirio mismo. trató de concesionar cuando Exacto. era muy y radical. fue lo mismo que hizo Cárdenas. O sea, dijo, no me puedo pelear con la iglesia. Él también era católico. En su infancia fue católico. O sea, nació en Jiquilpan. Toda esa zona de Zaguayo, Jiquilpan, Súper son súper colorado. católicos. Entonces dicen, no me voy a llevar mal con la iglesia. Ya, hacen la paz. Y ahí gana el poder. Exacto, y gana el poder. Por ejemplo, ¿sabes quién fue el principal apoyo en la expropiación petrolera para Calles? Para Cárdenas, perdón. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica empezó a promover, y es el modus vivendi, donde el gobierno propone cosas buenas, la iglesia los apoya. Hay que apoyar a que el petróleo de los mexicanos sea de los mexicanos. Y es patriótico y es un buen cristiano el que apoya a su presidente y el que apoya... O sea, sí fue el pacifismo y las concesiones de ya quitar Sí. la polarización Sí. Y ya. en la ciudad mexicana. Entonces, mira, este Cárdenas sí era de izquierda, pero no era clavado con la izquierda, porque había otros generales de izquierda total, como Francisco Munguía. Bueno, varios. Ah, sí lo mencionamos, creo. Pero se legitimó por el amor del pueblo. Sí, se legitimó. O sea, lo que voy, no por el miedo. como No, los porque otros. sí se lo ganó al pueblo, o sea, la verdad. Y la gente, o sea, ve las fotos y ve la prensa de 1938. O sea, inditas yendo a dar sus gallinas. O sea, señoras ricas yendo a sí. dar sus joyas. O sea, todo el mundo dijo, vamos a echarle huevos. Con esta ideología del partido, ¿no? A ver, Cárdenas dice, el partido no va a estar por encima de mí, pero yo tampoco voy a estar por encima del partido. Porque el partido Nacional Revolucionario, el PNR, es un partido que aglutina a todos los sectores de México. Sí. Y a la fecha el PRI lo fue, ¿no? Estando en el mandato, el PNR no me puede no me puede echar caca. Y al revés, yo tampoco puedo estar metiéndome como si fueran uno, ¿no? Exacto. Ahora- Entonces, lo que te quiero decir es que el PNR tiene gente capitalista. Tiene capital. De todos los empresarios. Los empresarios se alinean al partido, Sí. ¿no? Ya los que son muy ideológicos Pero y por muy ahí de derecha, empezaba a salir Gómez Morín, ¿no? De que ya para el PAN. y la ya resistencia. empezaba a surgir el PAN. Antes, ¿no? Ah, bueno, No, En los después. 30. En los 30. Sí, cierto. Gómez Morín fue funcionario, fue el primer presidente del Banco de México y fue rector de la Ahí también de la había UNAM. capitalistas, o sea, Fundó gente... la sí. bancaria. Sí. Y Mi estaba escuela, lleno de mi mamá gente te- mocha y de clase mediera y así, güey. Sí, ¿no? en el PAN se mete la clase media, Sí. que no encuentra cabida como tal. O sea, todos los oficinistas de la clase media sí son priistas, ¿no? O sea, a mi abuelo le tocó en los años 60, 70, que tenía que tener carnet del partido para poder ser funcionario público. Para poder... Aunque no te gustara el PRI, o sea, tenías que tener carnet del PRI. Sí, sí. Entonces, eso empieza a pasar. O sea, Lázaro Cárdenas dice, vamos a fundar una plataforma social. Obviamente vamos a ver por nuestro beneficio.
En este partido están miembros de la empresarios, ¿no? Que apoyan al PRI. Bueno, en ese entonces al Partido Nacional PNR. Revolucionario. Vamos a tener campesinos, vamos a tener indígenas y vamos a hacer una plataforma social que trate de conciliar los intereses de clase de cada lugar. Entonces el partido es contradictorio. O sea, es Desde hasta sus cimientos. Sí, o sea, porque no puedes hacer una revolución partido. Si la revolución es constante. Pero quiso cada ámbito, institucionalizarlo. pero lo institucionaliza. Sabiendo que la institucionalización era la fachada Exacto. del presidencialismo que se iba Y a ir. para vender el régimen a los empresarios mexicanos, para vender el régimen a los empresarios de todo el mundo. No, y a Estados Unidos, ¿no? Exacto, para ganar crédito en el concierto de las naciones. De que somos ya una democracia Exacto, porque estabilizada. México con Calles empieza a tener un lugar en la Liga de las Naciones. Con Cárdenas, México empieza a tener a ser un referente de la política internacional. Claro. El único país que protestó en contra de la invasión italiana de Etiopía es México. Por eso se llama una estación de metro Etiopía y todo, ¿no? Sí, sí. Porque el emperador de Etiopía se lo traen a México y dicen, México está en contra del colonialismo. El único país y el único presidente, aparte de la Unión Soviética, que apoya a la República Española en la guerra civil es México. Entonces México empieza a tener un prestigio internacional con Calles. Entonces le cae bien a la Unión Soviética porque le pone un alto a los gringos. A los gringos, Franklin Delano Roosevelt ya es presidente y dice, yo no me puedo enemistar con los mexicanos, lo necesitamos, vamos a llevar la política del buen vecino. Y cuando Cárdenas se da cuenta que no puede seguir metiendo gente de izquierda porque se le va a voltear el país, por eso pone a Manuel Ávila Camacho. Ok. Porque Manuel Ávila Camacho es un presidente conciliador. Que Manuel Ávila Camacho no tiene problemas con la iglesia. Él incluso lo dice, yo soy creyente Sí. y soy guadalupano. Él no va como presidente a misa y todo porque no puede manchar la investidura presidencial, pero en lo privado ya empieza a haber una conciliación. Entonces te digo, Cárdenas... Que fue hasta ya con la iglesia más abierto, fue hasta Salinas, ¿no? Sí, Que fue quien sí, pero ya hay un acuerdo tácito, ¿no? Sí, o sea, de que no hacerlo lo laico, no juntarlo, o sea, no... En lo privado el cardenal va a desayunar con el presidente. O sea, ya hay una relación Sí. amistosa, ¿no? Sí. Con algunos presidentes más, menos. ¿Y qué significa que ya se inicia el presidencialismo con Lázaro Cárdenas? Pues por eso te digo que hay una transformación. Es Lázaro Cárdenas y cuando inicia el presidencialismo se convierte en Tata Cárdenas. Es decir, se convierte en el papá del país, ¿no? Porque está esta figura del papá mexicano. O sea, aunque no lo creas, eso influye. O sea, tú no te puedes meter conmigo porque soy el papá de todos, ¿no? Y yo soy el papá de los pollitos y todo. Y no te puedes pasar de lanza con el presidente. El presidente manda. El partido obedece. Los del presidente. Exacto. Las decisiones del presidente. Exacto. Que antes al revés con el Y maximato. Y es un sistema que permite, pues, que funcione así, o sea... Digamos que el cíclicamente. maximato vilipendió al presidencialismo, bueno, al Sí. presidente, pues, la figura del presidente. Porque el presidente vive aquí, pero el que manda vive enfrente. Y Exacto, todos se pero burlan del a partir presidente. de Cárdenas, el presidente que estaba elegía al siguiente, y elegía Exacto. al siguiente, y era Y respetado. nadie se podía burlar del presidente, o sea... Cárdenas, No, güey, era un- Cárdenas, ¿sabes qué hace? Empieza la censura. Antes los periódicos, tú lee un periódico de los años 20 a los 30, antes de que llegara Cárdenas, y decían, son rateros, o sea, de Obregón así decían. Obregón se ha chingado varo. Cárdenas se ha chingado varo. ¿Sabes qué hace Cárdenas? Llega de presidente y dice, a mí no me van a andar hablando de mí. Crea una empresa que tiene el monopolio del papel periódico. Entonces, si tú hablas mal de Cárdenas, Te te lo empiezan quita. a vender menos papel. Y así Te Cárdenas limita. Cárdenas comercio. empieza a controlar a la prensa, empieza a controlar al partido, empieza a controlar a la vida política de los mexicanos. Ya. O sea, Cárdenas lo admitió. Que llegara Ávila Camacho a la presidencia él lo asignó. O sea, no fue una elección democrática. Sí. El dedazo. Exacto. Fue impuesto, pues. Fue impuesto. ¿Por Pues qué? así estuvo todos los. ¿Por qué? después, Porque ¿no? se dio pero cuenta- no lo admiten, solo este güey. Porque se dio cuenta que no podía, que un presidente de izquierda no podía llevar al desarrollo económico al país. Claro. Y porque aparte México se ganó, el Reino Unido rompió relaciones diplomáticas con México cuando se llega la expropiación petrolera.
Estados Unidos también. Porque Reino Unido también tenía varias compañías petroleras con Holanda y todo. Y dice, bueno, yo y no le podían puedo dejar... pagarles, güey. Exacto. Entonces no puedo dejar a un presidente que sea más radical que yo, porque van a expropiar todo y México se va a ir al caño, ¿no? Entonces necesitamos un presidente que pueda sacar a México de la crisis. Entonces por eso a mí Cárdenas sí se me hace buen líder en ese sentido. Porque si él aceptó el error, y si él hubiera sido dogmático, ideológico, dice, pues pongo uno igual que yo, que expropie todo y que sea más radical que yo y que acabe con el país. Y dice, no, vamos a poner a alguien conciliador, alguien que no sea de izquierda ni de derecha, alguien que no esté en contra de los católicos, pero que tampoco sea católico, así mocho. Equilibrio. Y por eso, exacto. Entonces, Cárdenas equilibra el poder en México. Y la única figura de peso es el presidente. Y así se acaba el maximato. Sofistas, si les gustó el episodio, espero que vayan a pedir más. Estábamos platicando con JP, esperemos que podamos sacar uno, ya no tanto de lo que... Yo me di cuenta que nosotros dejamos, ya lo resumió todo. Nos podremos entrar más solo si ustedes gustan, pero el que hicimos de Lázaro Cárdenas lo dejamos en continuación. Sí. Y lo que quería decirles es que por eso que estábamos pensando en el de la Virgen de Guadalupe, de la Conquista, de regresarnos un poquito, que no tocamos algunas cosas. Unos 500 años más o menos. Sí, pero bueno, un poquito más matizado. Pues sí, lo que le decía a Javi es que empezar como un proyecto donde vayamos desde el inicio de la historia de México para que la vayamos replanteando con nuevas dudas, nuevas preguntas, porque yo personalmente no soy fan de ciertos trabajos de ciertas personas. Y pues para echar ahí... Sí, como que a la Nueva España. Sí. Y contradecir mentes que por ahí andan rondando en el internet. Espero que les haya gustado el episodio. Les mandamos un gran saludo. Y van a tener ahí los bloopers que nos cagamos de risa en unas, güey. Muchas gracias a Robert ahí por echarnos la manopla, como siempre. Y ahorita, bueno, pues nada. Vamos a echarnos una chelita saliendo de este lugar porque pues tenemos que invitar algo al JP, pues si no va a decir, pues ¿con qué me pagan, cabrón? No. Con vistas, perros. Pásenla chingón. Y vayan a seguir a su canal. Aquí vamos a dejar el canal de JP de Instagram, sí. Que no me acuerdo cómo se llama, JP. Espuma de la Historia. Espuma de la Historia. Es un proyecto más más divulgativo en el sentido de historia. Más riguroso. Más riguroso. Pero lo que yo digo, la mayoría está sustentado en fuentes. O sea, obviamente hay interpretación tuya, mía, de todos, porque todo se tiene que interpretar, pero no les vamos a vender la versión de todos los historiadores de yo tengo la verdad absoluta, porque nadie la tiene, y nadie tiene el DeLorean del Dr. McFly para viajar al pasado y saber cómo fueron las cosas, ¿no? Lo que le digo a JP, lo que importa es con qué vos lo dices, y así hay muchos fantoches por ahí afuera, ¿no? Que dicen, no, pues mis pinches chicharrones son los que truenan. Fuente, Arial 12. Exacto. Pásenla chingón, Cuídense mucho y denle like. Alegría, nos vemos. Bye.